A ver, déjenme plantearles esto con un tema que es verdaderamente fuerte. Eh, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, por un lado, dice que cree que sí se llegará a las firmas necesarias para la realización de la consulta de revocación de mandato, pero por otro lado declara que el hostigamiento al INE cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las decisiones del INE y su precedente, el IFE, siempre han incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y tensiones. Esta entrevista que publica la revista Proceso, que a mí en lo particular me dio mucha risa por esto que acabo de mencionar, que antes el IFE y hoy el INE han incomodado a otros gobiernos. Pues yo no vi muy incomodado a Peña Nieto porque nunca se hizo una investigación seria sobre los dineros corruptos de Odebrecht en la campaña que lo llevó a la presidencia. Ni tampoco vi muy incómodo a Felipe Calderón porque se avaló su victoria, muchos creemos, fraudulenta en el 2006. Y así podemos irnos caso por caso. Dice la revista Proceso que el brazo penal del Estado ha sido utilizado para perseguir y amedrentar a funcionarios, denuncia Lorenzo Córdoba Vianello. En entrevista, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral habla de la acusación contra los consejeros electorales promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por aplazar el proceso de consulta de revocación de mandato y de la histórica presión que recibe el árbitro electoral del país, aunque detalla las diferencias de lo que ha sucedido con la 4T en comparación con otros gobiernos. Titula la revista Proceso hasta el trato de la nota: el hostigamiento al INE cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. Bueno, pues los escucho. Seguimos hablando de este Lorenzo Córdoba y seguiremos hablando del consejero presidente porque él mismo admite que las firmas, hay muchas firmas y cree que sí se llegará al mínimo requerido por ley, Marcelino. Seguiremos hablando de él hasta que se vaya, Vicente, y claro que llegaremos a la meta. Lo que estamos esperando es que terminen de contar estos huevones, porque las firmas ya se entregaron, los millones que se requerían y más, mucho más de ellos se entregó al INE. Lo que estamos esperando es que terminen el proceso de contabilizarlas. Aparte de lo que le están quitando ahí, lo que le están rascando para tratar de restarle fuerza a esta decisión del pueblo que se lanzó, se volcó a las calles y consiguió esta meta en unos cuantos meses. Entonces qué bueno que ya lo empieza a reconocer. Lo que debería empezar a pensar es cómo va a sacar la reforma con los no poco miles de millones de pesos que usa el INE de recurso. Sorprende que diga ahora que siempre ha sido el INE pues un aparato, un instituto incómodo al poder. Ha sido incómodo para la transformación del país, ya lo hemos venido repitiendo semana tras semana. No es un estorbo para el presidente de la República, es un estorbo para la democracia, es un estorbo para el pueblo de México, es un estorbo para este proceso histórico. Incómodos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, claro que no, pues siempre fueron el tapete de los gobiernos neoliberales, siempre han sido las mascotas de los gobiernos del PRI, del PAN, siempre han sido los alcahuetes de los fraudes electorales y han estado, pues no solamente ahora que somos gobierno, no solamente que ahora la cuarta transformación está en marcha, sino siempre han sido incómodos para la transformación, porque en el 2006 avalaron el fraude, en el 2012 otro tipo de fraude, pero bueno, la compra de votos descarada de Enrique Peña Nieto casi se la aplaudían, y no tenemos en el movimiento un brazo penal. Existe en México un brazo armado del pueblo, un brazo armado de amor, de mucha esperanza, de ganas de transformar este país, un brazo armado de optimismo, de volcarse a la calle, de pueblo consciente que le está exigiendo que se ponga a trabajar y que bueno, yo creo que ya pasamos esa fase de exigirle que se ponga a trabajar, estamos exigiendo que renuncie y que deje de ser un estorbo para la transformación. Así es, dice la revista Proceso. La nota la firma Arturo Rodríguez García.
Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las decisiones del Instituto Nacional Electoral y su precedente, el IFE, siempre han incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y roces, dice su actual presidente Lorenzo Córdoba. Advierte luego una condición diferente en los últimos 3 años, y esta es que desde el poder y el partido gobernante se descalifica al organismo, se alienta su exterminio y se denuncia penalmente a 6 de sus consejeros por una decisión colegiada. Las descalificaciones presidenciales se iniciaron desde diciembre de 2018 por el aspecto presupuestal y los emolumentos de los consejeros, y se radicalizaron en 2021 cuando el INE resolvió retirar el registro de decenas de candidatos morenistas por incumplir normas de fiscalización, destacadamente la defenestración de los abanderados a gobernar Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón. Pues creo que lo único que hace la revista Proceso es seguirle dando espacio a este consejero presidente del INE que se tira al piso como haciéndose la víctima, haciendo una Neymar, cuando yo creo que ya el tema está en otro lado, si se consiguen o no, si se llega o no al mínimo de firmas establecido por la ley para la realización de la consulta de revocación de mandato. Pero bueno, ¿quién soy yo para opinar del gran periodismo que se realiza en la revista Proceso? Con mucho respeto, nótese mi sarcasmo, Marcelino. Perdón, Hamlet. Sí, perdón, Vicente. Pues mira, primero, no es cierto que el INE sea un órgano de control. No sé quién le dijo eso. O sea, se cree el Supremo Poder Conservador que establecía control sobre los demás órganos del Estado. Aquí el poder que controla en México, y está en la Constitución, es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, en 3 sentencias, 3-0, 3 sentencias, le dijo que había actuado de manera incorrecta, que Lorenzo Córdoba había violado la Constitución, que había obstaculizado el proceso de revocación de mandato, que no tenía facultades para suspender los ejercicios, que los reanudara de manera inmediata, que hiciera todos los ajustes presupuestarios internos para poder llevar a cabo adelante el ejercicio, que la falta de recursos, la supuesta falta de recursos, no era una causa para suspender los derechos de la ciudadanía. Así es que no, se equivoca. Él no es el órgano de control. El órgano de control es el Poder Judicial y nos ha dado la razón en 3 ocasiones y nos seguirá dando la razón. Yo aquí quisiera advertir y retomo la valiosa opinión de Marcelino, que en realidad sí, el INE está obstaculizando el recuento, el conteo, el recuento de las firmas. Gaby Jiménez, la presidenta de Que Siga la Democracia, lo denunció a través de Twitter, también el diputado federal de Guanajuato, Emanuel Reyes Carmona. El INE está priorizando estados pequeños, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, estados que están abajito del 1,000,000 de habitantes o un poco más. Por supuesto son los que tienen los listados nominales más pequeños, porque no quiere que se haga escándalo en los estados grandes, en las entidades grandes, de que se logró superar la meta, porque esto significaría ya una derrota adelantada para la coalición de derecha. Y Que Siga la Democracia le está pidiendo al INE ya por escrito que termine de contar todas las firmas, porque lo que ellos están intentando en su estrategia es llegar al límite de la fecha y entonces decir, bueno, se reunieron los requisitos en 17 estados, apenitas y pasamos los 3 millones de firmas, vámonos al ejercicio. Y todas las firmas de Guanajuato y todas las firmas del Estado de México y todas las firmas de Veracruz terminen de contar la Ciudad de México. No me he fijado, pero no sé cómo vayan en Chihuahua, ahí la información la debe tener también nuestro compañero Marcelino, pero yo sé que, por ejemplo, en Jalisco no han querido avanzar con el conteo y en entidades vecinas tampoco, así es que realmente quien está violando la Constitución es Lorenzo Córdoba. Y siguen con este tema de hacerse las víctimas. Hoy sale el consejero Rivera también a expresar que el presidente de la República no les puede sugerir que hagan unos ajustes presupuestarios, que no tiene supuesto sustento legal y constitucional esa petición del presidente. Yo nada más le recuerdo al consejero Rivera que el presidente de la República, artículo 87 de la Constitución, protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y mirar en todo, por el bien y prosperidad de la Unión. Y la austeridad, perdón, Vicente. Sí, te escucho, Hamlet. Y la austeridad es un principio constitucional que está en el 127
y en otros artículos constitucionales que establecen el control del gasto público y que limitan los salarios, que ellos no han querido aceptar, no aceptan esa parte de la Constitución. Y además, la austeridad es algo que beneficia al país, es algo que se requiere en el país. El INE está gastando al año 250 millones de pesos en rentar camionetas de lujo. En la Cámara de Diputados, con mucho orgullo lo decimos, desde la anterior legislatura, pero en esta lo refrendamos, no se rentan vehículos para los legisladores. Todos llegamos en los medios que tenemos con el salario que recibimos. Llegamos en metro, en metrobús, en bicicleta, en Uber, en vehículo propio, pero no a costa del pueblo, en vehículos rentados y por supuesto a tan altos precios. Y toda la semana ha sido de denuncias, casi 100 millones de pesos en lavandería. Todo lo que se gastan en comedor, en viajes. Ya vamos a solicitarles también por escrito que nos manden el costo de sus boletos de avión. Y los vamos a exponer ante la sociedad porque lo que están haciendo es inmoral y además es inconstitucional. Como no es su dinero, se lo gastan como quieren y lo derrochan cuando todo el pueblo requiere de recursos. Otro punto, no han querido aceptar, no han querido tramitar la devolución de 547 millones de pesos para la compra de vacunas, en un momento en el que el país lo requiere, en el que los ciudadanos lo requieren, en el que la vida y la salud de los mexicanos está en juego. Y ellos no nos dan respuesta, no nos dicen si van a tramitar o no esa devolución millonaria. Y yo aquí quiero decirte algo. Ellos dicen que no hay un mecanismo para eso. Es falso. En el año 2018, Margarita Zavala, a través de su representante ante el Consejo del INE, devolvió más de 2 millones de pesos de recursos que había recibido del propio INE para su campaña. Y a ella no le dijeron que no. Lo que nosotros queremos en Morena es que acepten esa devolución de recursos y que se puedan comprar las vacunas para los mexicanos. Y no nos vamos a cansar de pedirle al consejero Córdoba que se reduzca su salario y si no, que renuncie. Así es, Hamlet.